En esta ponencia estaremos hablando acerca de las herramientas BIM para el análisis y la visualización del comportamiento térmico en la arquitectura. Y esta va a ser una comparación metodológica. Los autores, los ponentes, el arquitecto Ricardo Colina Hernández y el doctor Luis Ángel Mesa Zárate. Antes que nada, quisiéramos agradecer al cuarto coloquio internacional multidisciplinario y transdisciplinario de visualización de la información por dar esta oportunidad de divulgar el conocimiento de esta manera mediante este espacio. Muy bien, pues como una breve introducción, podemos entender que el comportamiento térmico de un espacio arquitectónico no siempre es visible a simple vista, pero sí que influye en el confort del usuario y en la toma de decisiones del diseño. Y entonces durante esta ponencia presentaremos una comparación metodológica entre los datos medidos en un sitio y los resultados obtenidos mediante algunas herramientas BIM. Esto con el propósito de analizar cómo la simulación térmica permite visualizar variables como la temperatura y la humedad relativa, así como reconocer sus alcances, sus diferencias y sus límites interpretativos. Todo esto surge de un problema inicial, y es que un espacio puede verse igual, pero sentirse térmicamente muy distinto. Podemos ver la imagen, sí, al parecer visualmente es un sitio muy agradable, pero estará en confort térmico es algo que no podemos saber si es a simple vista. Lo mismo ocurre cuando vemos un plano o cuando vemos un modelo en 3D o incluso un render ya fotorrealista. Entonces, ¿qué se necesita para visualizar un espacio? Pues datos. Y estos datos pueden ser cuestiones o datos como la temperatura interior, la humedad relativa, la radiación solar, la ventilación, incluso las ganancias internas. Eso nos puede decir y nos puede dar el resultado de saber si va a haber confort térmico en un lugar o no lo habrá. Así que, ¿qué es una simulación térmica? Es una representación digital que estima cómo se comporta un edificio frente al clima, a sus materiales y su uso. Teniendo estos tres datos presentes, podemos hacer el modelo digital en alguna de estas herramientas y esto nos dará resultados térmicos. A grandes rasgos, ¿qué son las herramientas BIM? Por sus siglas en inglés, es el modelado energético de un edificio. Estas herramientas permiten modelar un edificio para analizar su desempeño energético y ambiental. Algunos ejemplos de estas herramientas pueden ser Design Builder, ESB, AIDA Ice o OpenStudio, que también es muy conocido. Y vemos en la imagen que estos programas nos dan una radiografía térmica de un espacio, incluso antes de construirse. Prevén el comportamiento térmico de un edificio. Así que la visualización, con los resultados que estos programas nos dan, la conclusión va a ser una toma de decisiones. Sí, porque estos programas nos van a dar datos, nos pueden dar incluso gráficas, pero entonces depende de nosotros hacer la comparación, por ejemplo, de materiales, eh, la interpretación de los resultados que nos dan estos programas y en base a ello vamos a tomar una decisión arquitectónica. Es decir, vamos a elegir, por ejemplo, qué material utilizar para un proyecto arquitectónico, qué ventana, incluso qué bloque o qué tipo de muro vamos a utilizar. Y esto surge de una duda razonable. Primero tenemos un proyecto arquitectónico, pero tenemos que pasar ese proyecto por una simulación térmica. ¿Por qué? Porque de ahí se van a tomar decisiones que van a afectar el costo, van a afectar el confort del usuario y también la sustentabilidad del usuario y del edificio. Pero en este punto, entre el diseño arquitectónico y la toma de decisiones están las simulaciones térmicas y surgen dudas, por ejemplo, ¿qué tan confiables son estas simulaciones? ¿Cuáles son las diferencias entre los distintos programas que existen? ¿Y qué programa o qué variables se pueden considerar y qué tanto afectan dentro de estos programas? Para analizar esta duda o este problema, se seleccionó un caso de estudio. Podemos ver del lado izquierdo el modelo tridimensional o el modelo 3D de esta vivienda en un tercer piso y se está analizando o se analizó la planta o el área de comedor, la sala y la cocina. Esa es la área de estudio. ¿Qué es lo que se va a hacer o cuál es la metodología que se sigue? Bueno, dentro de esta área seleccionada, dentro de este sitio, de este caso de estudio,
Se está midiendo o se midió durante todo un año mediante un data logger en el interior, lo que es la temperatura interior y la humedad relativa. En el exterior, en este mismo lugar, se colocó una estación meteorológica que está captando desde hace un año mediciones respecto a radiación solar, ventilación, precipitación, temperatura y humedad. Esto con el fin de utilizar datos reales del sitio dentro de la simulación térmica. Ahora bien, estos datos reales que son tomados en sitios se va a contrastar contra lo que son algunas simulaciones térmicas que se hicieron en distintos programas. Por ejemplo, se hizo en Design Burden y en ISB, y también se incluyó ahora a una inteligencia artificial como lo es ChatGPT. En primer lugar, se hizo un análisis climático. Se analizó de acuerdo a las estaciones climáticas cercanas y se pudo comprobar que es un clima templado con poca oscilación tipo Ganges con canícula. También vemos del lado derecho, en cuanto al mapa de temperaturas, pues que la época más caliente o la época más calurosa es de marzo a mayo, como lo podemos notar, y que el mes más frío pues es diciembre y enero. En cuanto a la humedad relativa, pues tenemos casos excepcionales, por ejemplo, de julio a noviembre en época de lluvias, sobre todo en las primeras horas del día, que esta tiende a subir y a sobrepasar el rango de confort. En cuanto a los sistemas constructivos, se hizo un pequeño resumen de cuáles son estos en base a lo observado en el sitio. Se catalogó cada uno por pared exterior, las paredes interiores, el piso y la cubierta. Se tomaron en cuenta su conductividad, su densidad y su calor específico como propiedades termodinámicas o termofísicas de estos sistemas constructivos, y estos mismos datos se utilizaron dentro de las simulaciones térmicas en los tres diferentes programas. También se hizo una rutina general de ocupación de los usuarios, incluyendo un patrón de ventilación común y cargas internas de los equipos en el caso de estudio. Aunque no son totalmente exactas, pues se hizo una generalización para poder hacer o poder incluirlo dentro de cada programa de simulación térmica. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, los resultados, una vez que son procesados, podemos elaborar esta gráfica, que es la temperatura interior durante el mes de enero. Vemos con la línea negra, gruesa, que son los datos medidos en sitio, tal cual. Mientras que la línea roja son los resultados de la simulación de ESB. La línea verde es el resultado de la simulación de Design Burden. Y la línea azul es con los resultados de ChatGPT. Y podemos ver que en este caso todos los programas o las simulaciones térmicas siguen el patrón, la oscilación térmica, el mismo comportamiento térmico. Sin embargo, vemos que hay una gran cercanía en cuanto a la simulación que realizó ChatGPT, esta inteligencia artificial, con respecto a los demás. Lo hicimos también en el mes más cálido, que fue mayo, y podemos ver nuevamente la línea negra, que son los datos medidos en sitio. Pero ahora tenemos que lo más cercano a la realidad lo dio la simulación térmica de Design Burden, siendo que ahora el programa ESB es el que tiene una mayor diferencia en cuanto a lo que realmente se midió en sitio. En cuanto a humedad relativa, podemos ver en el mes de enero la línea negra, que son los datos medidos en sitio, y nuevamente vemos como ahora es ChatGPT, la simulación térmica más cercana a la realidad, teniendo a Design Burden como los datos más lejanos, incluso teniendo una diferencia de hasta 20% de diferencia. En la humedad relativa en el mes de mayo, vemos nuevamente los datos medidos en sitios con esta línea negra, y vemos que lo más cercano a la realidad es nuevamente la simulación térmica de ChatGPT. En un breve resumen, pues podemos ver que estos resultados nos confirman 4 puntos importantes. Sí, todas las herramientas están reproduciendo la tendencia general, pero con diferencias en cuanto a la intensidad y el horario en el que lo marca. Segundo, que en temperatura las mayores desviaciones sí aparecen en mayo. Tercero, que la humedad relativa
es lo que muestra más variación y hay una mayor diferencia entre cada una de las simulaciones. Es más difícil representarlo con precisión. Y la simulación es una aproximación útil. ¿Por qué? Porque esto requiere de una interpretación crítica de realmente qué es el comportamiento y el fenómeno físico que está sucediendo. Las conclusiones. Bueno, en primer lugar, las simulaciones térmicas hacen visible un comportamiento que normalmente no se ve, que no es perceptible a simple vista. En segundo lugar, que la precisión de estas simulaciones va a depender en gran medida de la calidad de los datos de entrada, de los datos climáticos que estemos ingresando, de los materiales y sistemas constructivos y sus propiedades, así como la operación y del uso real que se le está dando al espacio. Y tercero, que esta visualización permite comparar, detectar diferencias y también tomar mejores decisiones de diseño. Si lo pudiéramos resumir en una frase, podríamos decir que la conclusión de este estudio es que la simulación térmica no debe verse como una respuesta definitiva o una verdad absoluta, sino como una herramienta de lectura crítica del comportamiento ambiental de un edificio. Eso sería todo de acuerdo a esta ponencia. Muchas gracias por su atención.